Hola, hola, bendiciones. ¿Cómo se encuentran en esta hermosa mañana? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a este su programa, Un Nuevo Comienzo. Damos gracias infinitas a Dios por un nuevo comienzo en este hermoso día. Y bueno, sin más preámbulo, como cada semanita, vamos a darle gracias a Dios. Acompáñame, únete conmigo para que simplemente podamos decirle: Padre, gracias por ese amor, amor tan maravilloso, amor sin condiciones, Señor. Tu amor no tiene límites y eso lo hemos visto a través de los años, a través de nuestra vida, Señor, como aunque te fallamos, tú no nos fallas, aunque somos infieles, tú eres fiel, tú nos perdonas. Dice tu palabra, Padre, que olvidas aún cuando alguien viene arrepentido a ti, tú olvidas el pecado que nosotros hemos hecho. Y eso, Señor, eso no tiene precio, simplemente te damos gracias. Padre, oramos que en este día sea tu Espíritu Santo dirigiendo mi vida y tocando el corazón de cada uno de los que van a escuchar este mensaje. Que no sea un mensaje más, Señor, que el día de hoy aprendamos a vivir de la manera que tú quieres que vivamos. En el nombre de Jesús te lo pido y te agradezco por todos los que se van a unir a este video y los que van a escuchar este video. Gracias, Señor Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestra serie que estamos viendo de Gálatas. No podemos terminar con Gálatas. Yo dije, nos vamos a aventar como la vez pasada todo Gálatas, pero no nos va a ser posible. Pero eso es bueno, el Señor quiere que nos detengamos a escudriñar su palabra detenidamente. Y te soy sincera, estos temas que hemos estado hablando son un poquito así como de esas escritura que está en la palabra de Dios que a veces no es tan entendible. Me ha costado mucho, pero bueno, aquí estamos. Y el Señor ha hablado a mi vida en estos versos. Espero que hable a tu vida también. Vamos a comenzar. Si no hay más aquí que hacer, vamos a comenzar el día de hoy nuestro estudio. Vamos a leer Gálatas capítulo 4 del versículo 1 al versículo 9. Y ahí parece que nos vamos a quedar, ¿ok? Vamos a ver qué Dios quiere hablar a nuestra vida. Así que saca tu Biblia y únete conmigo a esta lectura. Y si no puedes, bueno, simplemente pon mucha atención. Dice así la palabra de Dios. Ok, me voy a regresar un poquito al 29, que fue el que vimos la semana pasada, y luego de ahí continúo, ¿ok? Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Con esa pregunta termina nuestro verso el día de hoy. Y bueno, yo me preguntaba, que yo soy muy así como que, ¿y por qué? Yo soy de esas niñas que, ¿y por qué? Bueno, fui de esas niñas y hoy soy de esa mujer que, ¿y por qué? ¿Y para qué? Yo me preguntaba, ¿por qué el apóstol Pablo se toma 2 capítulos
con 30 versículos casi cada uno de ellos para explicarnos de la libertad que hay en Cristo. ¿Sería que estos Gálatas de plano eran así tan cabeza dura? Y bueno, pues me puse a investigar del por qué, ¿verdad? Y investigando un poquito se dice que los Gálatas eran un pueblo céltico, intenso y emotivo. El César de aquella época dijo de ellos: son volubles en sus resoluciones, amantes del cambio y poco confiables. Mira quiénes eran estos Gálatas. Volubles quiere decir de un carácter inconstante. Así que bueno, estos Gálatas pues eran una joyita. Y nosotros muchas veces somos así, o sea, si somos sinceros, yo al menos me sinceré conmigo misma y dije, híjole, tenemos un poquito de Gálatas, hay un poquito de Gálatas en cada uno de nosotros. Porque así también a veces somos, ¿verdad? Hoy sí queremos, mañana ya no, hoy cambiamos de opinión, etcétera, etcétera. Y bueno, algunos comentaristas dicen que, o más bien, me voy a regresar un poquito a lo que les estaba comentando de que nosotros también somos así como estos Gálatas. Así que yo veía cómo Pablo, pues se ve en la super urgencia de que estos Gálatas de su chip cambiara, el chip de su mente, que cambiara completamente, porque era muy importante entender la libertad en la cual Cristo nos había hecho libres. Algunos comentaristas dicen que Pablo sufrió mucho por lo que estos Gálatas estaban haciendo. Y no tanto por ellos, o sea, sí les amaba a Pablo, ¿verdad? Y a ellos, al último, hay versos más adelante, dice, sufro por ustedes dolores de parto otra vez. Entonces, Pablo le dolía lo que estos Gálatas estaban haciendo, pero más que todo, era porque estaba en juego el poder, estaba en juego la fe en la que ellos creían. Y no solamente en la que ellos creían, en la que nosotros íbamos a creer muchísimos años más adelante. Se dice que el judaísmo entró en esa época de una manera tan fuerte que prácticamente hagan de cuenta que estaba el judaísmo y el cristianismo en estos tiempos que Jesucristo había ascendido. Entonces fue la persecución de la iglesia y según algunos comentaristas dicen que si el judaísmo hubiera prevalecido, hubiera opacado el cristianismo y hubiera prevalecido. Así que era muy importante. Pablo veía este peligro y decía, no, algo tengo que hacer. Estos les tiene que entrar, pero sí súper bien. Tienen que estar súper arraigados en la fe de Jesucristo, en que es por la fe y no por obras la salvación, en que es por la fe y no por la ley la salvación. Que si Pablo no hubiera puesto tanto interés, o más bien yo me pongo a pensar de esta manera, si el Espíritu Santo de Dios no hubiera inspirado al apóstol Pablo con esta intensidad, se hubiera perdido el cristianismo. Pero gracias a Dios por su pura misericordia, el Espíritu Santo inspiró a este hombre. No, es que esto no es nada más como en los Gálatas. No, esto va a alcanzar a miles de generaciones y va a cruzar fronteras. Y gracias a eso nosotros podemos entender que la fe es por creer. ¿Creer en quién? Creer en Jesucristo. Y bueno, yo he dividido estos versículos en tres etapas, para poderles transmitir realmente el mensaje que Dios quiere transmitirnos a nosotros. Por ejemplo, del versículo 1 al 7, Pablo extiende una analogía de un hijo que alcanza la mayoría de edad para establecer el contraste entre la vida de los creyentes antes de la salvación, es decir, como infantes o como siervos, y la vida de cada uno de ellos después de la salvación como adultos y hijos. Y todos los lectores judíos como gentiles y romanos tenían una ceremonia muy especial para señalar el día en que estos jóvenes dejaban su vida adulta. Pablo da un ejemplo
de cómo un niño mientras llega su tiempo de madurez tiene que seguir bajo tutores y curadores. Los tutores eran esclavos que se les encargaba o se les confiaba a los niños para que ellos como que los educaran y los crecieran. Y los curadores, ellos se encargaban de los bienes materiales de estos niños hasta que ellos pudieran administrar sus bienes. Y esta analogía era para los gentiles, para los judíos y para los romanos estaban muy familiarizados porque esto era parte de la cultura en aquella época. Normalmente esto se hacía, ¿verdad? Tenías tu siervo, le dabas a tu niño. En muchos lugares incluso todavía se sigue haciendo. Por eso es que Pablo da este ejemplo, porque ellos estaban muy familiarizados con ellos. Si nos vamos a leer los versículos 3, dice que así también nosotros cuando éramos niños estábamos esclavos bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¡Qué maravilloso! En un tiempo estábamos esclavos, pero a mí me fascinó este versículo. Y yo dije, wow, qué maravilloso que vino el tiempo del cumplimiento. ¿De cuál tiempo está hablando el apóstol Pablo? Bueno, del tiempo cuando Dios estableció que debería de venir su Hijo a este mundo con un propósito, cumplir, o más bien uno de sus propósitos era cumplir la ley a cabalidad. Recordemos, la ley nos esclavizaba, la ley nos llevaba a la condenación. En la ley era nada más cúmplela and that's it. No había opciones. Cúmplela. Y si no la cumples, bajo maldición. O sea, muerte, condenación. Así estábamos. Tenemos que entender que esa era nuestra condición. Rumbo a la perdición. Entonces Dios dice su palabra que Él amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, sino tenga una vida eterna. Y este es el cumplimiento. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, qué maravilloso. Y yo creo que cada uno de nosotros, si somos creyentes en Jesucristo, deberíamos de decir ahorita mismo, gracias Señor por ese cumplimiento. Gracias porque se llegó ese tiempo precioso para que Jesucristo, nacido de carne, recuerden, Él tuvo una mamá, Él encarnó, vino, cumplió la ley, la cumplió a exactitud. ¿Por qué a Él sí la pudo cumplir a exactitud? Porque no hubo pecado en Él. Y luego hay un motivo. Dice que vino escucha muy bien para qué vino. No nada más así como que, ya vine, ya estoy aquí, ya cumplí la ley, bla, bla, bla. No. Vino para redimir. Dice la palabra de Dios, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A mí esto me maravilla, porque no fue un profeta más, no fue un maestro más, fue el Hijo de Dios, Dios mismo cumpliendo lo que Él había establecido. Mira, Él pone las leyes y dice, estos no la cumplen, ok, voy a ir yo y la voy a cumplir. Muchos de nosotros no hacemos eso con nuestros hijos. No, yo te mandé a tirar la basura y vas a ir porque vas a ir. Ni creas que yo voy a hacer tu trabajo, ¿verdad? Así decimos nosotros los padres. Ni creas que yo voy a hacer tu trabajo, mijito. Te toca a ti. Pero mamá, tú fuiste la que pusiste la ley. No me importa, usted tiene que ir. No, mira cuán amor nos ha dado el Padre. Dice, no pudiste cumplirla. Yo lo establecí. Yo voy a ir a cumplirlo. Yo lo voy a hacer por ti. Si estás ahí en tu casa, di, ¡qué padre! ¡Qué bien! ¡Cuánto amor del Padre para con nosotros! A mí me emociona.
Y la palabra redimir quiere decir rescatar o sacar de la esclavitud sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. En Efesios dice que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Y cuál es según la riqueza de su gracia? Pues es inmensa. O sea, en Jesucristo encontramos el rescate a través de su sangre, y esa sangre nos perdona de todos nuestros pecados. De todos, porque es rico en gracia. En Colosenses dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en Romanos dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué maravilloso el amor de Dios para cada uno de nosotros. Y había un fin maravilloso, que esto te debe de hacer saltar de alegría. En Gálatas 4:5 dice, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Recuerda que los hijos de Dios por promesa, esto lo hemos estado viendo en clases pasadas, eran los hijos de Abraham, ¿ah? El pueblo escogido de Dios, los hebreos. Pero gracias a que Jesucristo viene, a que se llegó el tiempo del cumplimiento, de que Él viniera, a su amor tan grande, tan maravilloso, a que hubo alguien que pagó, que nos redimió, que pagó la deuda que nosotros teníamos que haber pagado, ahora nos adopta y nos hace hijos. Ese era el fin, de ahora ser hijos de Dios. Y algo que más maravilloso, no, es que Dios es como, wow, qué precioso. Vale la pena, mis amigos, seguir a Jesucristo. En Gálatas 3:26 lo veíamos la semana pasada. Dice que todos somos hijos mediante la fe en Cristo Jesús. Así que ahora por fe, ya no bajo la ley, sino por fe somos hijos mediante el sacrificio expiatorio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y algo que te decía, súper sorprendente, esto sí ya es como, wow, el máximo. Dice que por ser hijos, dice el verso 6, que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Todos los que son guiados, dice otro versículo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Es decir, que ahora, gracias a que el Espíritu de Dios, por creer yo en Jesucristo, viene su espíritu a mi vida y yo puedo reconocer y puedo entender quién es mi Padre. Y no le voy a tener miedo. Dice que esta palabra Padre, algunos comentaristas dicen que la palabra Abba Padre los escribas en aquella época no podían encontrarle una traducción, porque era una palabra tan como era como que se utilizaba mucho para poder un hijo llamarle a su papá, papito, mi papito querido. Entonces ellos decían, no, ¿cómo vamos a decirle a Dios que es tan santo y mi papito querido?
Pero nosotros, ahora, en Cristo, por la fe, podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia y poderle decir, oh, mi papito querido, qué hermoso privilegio tenemos. Y ese privilegio es el que, wow, nos debería de hacer entender, yo quiero obedecer a mi Padre, yo quiero seguir con Él, vale la pena. En el versículo 7 dice que otra bendición más, dice que si somos hijos, también somos herederos de Dios por medio de Cristo. Y en Romanos añade algo más, dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En otras palabras, cuando nosotros creemos en Jesucristo por fe, que Él es nuestro Salvador, su Espíritu Santo viene a nosotros y la herencia de Dios viene a nosotros más la herencia de Jesucristo. Somos coherederos, eso quiere decir que también la herencia que el Padre le dio a Jesucristo nos va a alcanzar a nosotros. Imagínate cuán dobles bendiciones tenemos por el simple hecho de no querer estar bajo la ley, bajo la maldición, bajo los rudimentos de este mundo, sino bajo Cristo, creyendo en Jesucristo como el Salvador de nuestra alma. Estos Gálatas ya habían sufrido persecución. Recordemos que hubo una persecución grande por creer en Jesucristo. Y llega el momento donde también parece ser, según el contexto, que los judaizantes también estaban persiguiendo a aquellos que querían creer en Jesucristo con sus rudimentos otra vez, con sus leyes. No, es que sí, pero tienes que también aceptar la ley. Y estaban siendo bombardeados también. Tal vez estaban siendo hasta amenazados. Por eso dice, vamos a ser coherederos y juntamente con Cristo también padecemos. Entonces Pablo les dice, ya sufrieron, ya están donde deben de estar. Y parece ser que no quieren seguir sufriendo estas persecuciones y por eso se querían volver al mundo, o sea, a la ley, en el caso de ellos, ¿verdad? Por eso se querían volver otra vez a la ley. Y yo meditaba en esta palabra. Meditaba mucho y decía, ok, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de todo esto? No entiendo. Realmente estoy como que muy confundida. ¿Cómo me va a ayudar a mi vida espiritual esto que estoy leyendo? ¿Qué nos va a ayudar a nuestros amigos que también escucharán? Y esto venía a mi corazón. ¿Sabes que muchas veces también nosotros ya somos libres en Cristo? Ya el Señor nos redimió del pecado, ya pagó por nosotros, ya no somos esclavos del pecado, pero muchas veces queremos regresar otra vez a ser esclavos del pecado. A lo mejor no de la ley, porque eso no nos abarca a nosotros como gentiles. Pero sí queremos regresar otra vez a ser esclavos del pecado. Entonces dice Cristo, ya te compré, ya te rescaté, ya te adopté. Es como que si teníamos unos padres muy malos que nos golpeaban, que nos maltrataban. Entonces el gobierno se los quita. Y luego viene un padre amoroso, de buena economía, que tiene una mansión y nos adopta y dice, ahora eres mi hijo, nos quiere mucho. Y de repente nosotros así como que, oh no, yo me quiero regresar con los otros papás que me maltrataban, que me golpeaban, que no me daban buena vida, no me daban de comer, me tenían ahí todo sucio, todo tirado, días viví en la calle. Yo quiero regresarme con ellos. Como que es incoherente, ¿no? Como que no checa. Si alguien viera esa situación diría, ¿es en serio? ¿Estos niños quieren hacer eso? Bueno, eso era lo que hablaba Dios a mi vida. Que muchas veces
nosotros queremos hacer esta misma acción. Regresar atrás. Regresar al mundo. Estamos como el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando salen de Egipto, Dios los libera. Cruzan el Mar Rojo, empiezan a caminar por el desierto y de repente les falta agua, les falta de comer y dicen, ¡ay, Moisés, mejor nos hubiéramos quedado atrás! Mejor nos hubiéramos ido a Egipto. No importa que nos maltrataban, no importa que éramos esclavos, no importa que trabajábamos horas extras día y noche, pero queremos regresar allá. Y qué triste realidad, porque muchas veces se refleja esto en nuestras vidas. Muchas veces también nosotros queremos volver a las mismas inmundicias de nuestra vieja naturaleza. Y yo creo, mi amigo y mi amiga, que Jesús es mejor siempre. El diablo, Satanás, quiere que nuevamente seamos esclavos de él. Pero yo te animo el día de hoy para que no olvides que él solamente quiere destruir tu vida, que él te va a ofrecer una felicidad falsa, una felicidad momentánea, un placer momentáneo. Él va a matar tus sueños, tus ilusiones, te va a destruir. Si nosotros entendiéramos realmente y abrazáramos realmente lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí, créemelo que eso va a hacer que tu fe sea tan grande y se arraigue de una manera que no importa que tengamos persecución, no importa que nuestros deseos pecaminosos vengan, y tal vez muchas veces vas a decir, ay, pero es que a mí sí me gustaba, ay, pero es que yo sí quiero. Pero cuando vemos la cruz, cuando vemos lo que se hizo ahí por nosotros, el precio que se pagó, que ya no soy esclavo, ahora soy libre. Porque Satanás nos tenía esclavizados y nos hacía hacer lo que a él le daba la gana. Y como esclavos obedecíamos. En Cristo Él nos da libertad. Dice, mira, ya no, ya por voluntad. Ya yo veo la cruz y digo, wow, es maravilloso lo que Él ha hecho por mí. Yo le quiero obedecer. Yo le quiero servir por amor. Y comienzo a hacer obras de justicia porque ahora Él vive en mí. Su Espíritu, el Espíritu de Jesucristo vive en nosotros. Eso es algo maravilloso. Eso es algo así como que no tiene precio, no tiene límite. Y eso debería de hacer en nosotros un cambio. Esto era lo que Dios hablaba a mi vida con estos versos. Y me decía, Elisa, no seas como los Gálatas. No quieras volver a esclavizarte. Termino con Romanos 6:12. Dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo ofrezcáis en sus concupiscencias, o sea, sus deseos pecaminosos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiero leer este versículo en una versión más actualizada, muy entendible, para así casi como que no tener que explicarlo, sino la palabra nos lo explicará. Dice así, no permitamos que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Hay un motivo principal. Todo es para la gloria de Dios.
El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. ¡Oh, qué maravilloso! Meditemos en esto todo el día y que esto nos ayude a decir, ya no estoy bajo la esclavitud del pecado, estoy bajo la libertad en la que Cristo me ha hecho libre. Ahora soy su hijo. No seamos como los Gálatas y queramos volver atrás a esclavizarnos a la ley, al pecado. Más adelante dice Pablo, lo vamos a ver la semana que entra, ¿acaso no conocen la ley? En otras palabras, ¿sabes a dónde quieres regresar? Con esa pregunta los voy a dejar, que se hace Pablo. El pecado, mis amigos, nos trae muerte, nos trae tristeza, aflicción de espíritu. Y yo te dejo con la pregunta, ¿qué vas a elegir tú? ¿Volver o seguir adelante? Tú tienes la respuesta y ojalá elijamos la respuesta correcta. Mis amigos y mis amigas, fue un gusto estar con ustedes una vez más. Realmente me siento muy contenta y agradecida con Dios porque Él ha sido bueno. Te invito para que nos des un like y te entres a nuestra página de Un Nuevo Comienzo, @Un Nuevo Comienzo. En YouTube estamos @Un Nuevo Comienzo Oficial. Suscríbete, presiona la campanilla. Y en nuestro canal en YouTube, bueno, pues también síguenos, comparte este programa. Yo espero que haya sido de bendición esta reflexión a nuestra vida. Y como te dije, no la lleva yo muchos pies, no la lleva ni pies ni cabeza, pero luego aquí el Señor nos ilumina y dice, hey, dejen de estar criticando a los Gálatas y mejor veamos nuestra vida. Y que no querramos regresar al mundo. Que lo que aprendimos hoy de lo que Jesucristo hizo por nosotros, lo que Dios hizo por nosotros, mis amigos, vale la pena. Y que eso nos arraigue de una manera tan fuerte en Él que nada ni nadie nos mueva de en quién hemos creído. ¿Ok? Bueno, bendiciones con todo. Es mi deseo grandemente que la gracia y la paz de nuestro Dios sea sobre tu vida, sobre la de los tuyos. Y que lo que resta de esta semana, mis amigos, pues lo pasen en bendición. Dios me los bendiga en gran manera. Pasen un bonito día y recuerden que el amor de Dios es lo que debemos de celebrar porque su amor es el amor más grande, es el amor de los amores. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones.